En este resumen de la lección 14 vamos a hablar de la fisiopatología de los tejidos blandos del aparato locomotor, músculos, ligamentos, tendones y fibrocartílagos. A modo de introducción, recordar que este tipo de lesiones son remitidas a la consulta derivadas de la urgencia con un diagnóstico que debemos confirmar. Para ello es fundamental realizar una historia clínica basada en una análisis reglada y sistemática, una exploración física que debemos complementar con distintas pruebas complementarias como pueden ser la ecografía y la resonancia magnética. Es muy importante conocer la fisiopatología de las diferentes lesiones de tejidos blandos porque no es lo mismo tratar una lesión muscular que una tendinosa, para poder ofrecer a nuestro paciente el mejor tratamiento y conseguir una adecuada recuperación. Empezaremos hablando del tejido muscular. La unidad fisiológica de contracción es la sarcómera. Es el conjunto de miofibrillas existentes entre dos líneas Z adyacentes. A la derecha podéis observar dos imágenes de una sarcómera, una de microscopía electrónica y otra esquemática. Los filamentos finos están formados por tres proteínas: actina, tropomioxina y troponina, siendo la actina la principal. La estriación que se observa al microscopio se debe a la interdigitación de los filamentos finos y gruesos. En fase de relajación, la distancia entre las líneas Z es máxima. En contracción, esta distancia disminuye. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión muscular? Que se ponen en marcha los mecanismos de reparación, que implican dos procesos simultáneos: la cicatrización y la regeneración muscular. En el músculo humano, la cicatrización suele predominar sobre la regeneración. Todo el proceso está regulado por factores de crecimiento, que determinarán el tipo de tejido que se forme. Ambos procesos compiten simultáneamente, presentando un importante papel la membrana basal, ya que, si está intacta, impide el paso de fibroblastos y, por tanto, la cicatrización. El tratamiento mayoritariamente es conservador, mediante reposo, frío, compresión e inmovilización. La fisioterapia progresiva se debe comenzar precozmente, teniendo especial interés en recuperar el máximo reestiramiento y evitar la aparición de calcificaciones y rigideces. La crioterapia y los antiinflamatorios no esteroideos solo son eficaces durante las primeras 72 horas. La administración prolongada de AINES de forma mantenida en el tiempo puede alterar las propiedades elásticas de la cicatriz. Seguiremos hablando de los ligamentos. Están compuestos por tejido conjuntivo fibroso, escaso en fibroblastos. El agua es su componente principal, constituyendo el 70% de su peso, y el colágeno tipo 1 es el predominante. La zona de unión al hueso se denomina entesis y puede ser de dos tipos: directa, donde las fibras de colágeno se unen directamente al hueso, e indirecta, donde la capa superficial se une directamente al periósteo, mientras que la capa profunda se une al hueso a través de las fibras de Sartre. Podemos diferenciar dos grandes grupos, como podemos ver en esta imagen de una rodilla: extraarticulares, los colaterales, e intraarticulares, los ligamentos cruzados. Es una estructura elástica que permite cierta deformidad, pero si aplicamos una fuerza súbita, brusca, van a producirse las lesiones. Vamos a diferenciar tres grados: las lesiones 1, 2 y 3, leve, moderada o rotura completa. Respecto a la cicatrización, también es importante si es extraarticular, ya que va a ser capaz de cicatrizar, si bien con propiedades funcionales y mecánicas inferiores a las del tejido nativo, o intraarticular, donde no va a tener capacidad de cicatrización por fallo en la formación del hematoma. Respecto al tratamiento, dependerá de la capacidad de reparación del ligamento lesionado, pero como norma general, la grado 1 y 2 generalmente se resuelven mediante manejo conservador, mientras que la grado 3, roturas completas, puede valorarse el tratamiento quirúrgico, sobre todo en los ligamentos intraarticulares. Respecto a los tendones, están compuestos por tenocitos encargados de producir y mantener la matriz extracelular, la cual está compuesta fundamentalmente por agua, colágeno tipo 1 y en menor medida de colágeno tipo 3, que aumenta en las fases iniciales de la reparación. La estructura de los tendones es una adaptación evolutiva a su función: resistir a la tracción muscular para transmitir eficazmente al hueso las fuerzas generadas por los músculos. Debido a la gran diferencia entre las propiedades mecánicas del tendón y del hueso, existe una zona denominada entesis, con una estructura histológica característica, que evita que se produzcan grandes tensiones en el punto unión. Hay dos tipos: directa e indirecta. La nutrición y vascularización de los tendones varía si presentan o no vaina. Aquellos sin vaina presentan una vascularización uniforme, desde
muchos puntos periféricos, mientras que los que tienen vaina presentan una vascularización no uniforme a través de condensaciones del mesotenón llamadas vínculas. En cuanto a la reparación, debemos tener en cuenta si son intra o extrasinoviales. En roturas tendinosas intrasinoviales normalmente se realiza una reparación quirúrgica, ya que además la retracción mecánica, el contacto de los extremos con el líquido sinovial, limita la cicatrización, que debe producirse exclusivamente desde los tenocitos intrínsecos. La reparación debe permitir el detenimiento intrasinovial para evitar las adherencias y la movilidad debe ser pasiva. Por último, debemos conocer los mecanismos de mecanotraducción. Cargas mecánicas apropiadas mejoran los procesos anabólicos tendinosos. En cambio, cargas mecánicas excesivas inducen procesos catabólicos, incluyendo la degradación de la matriz. Y por último, los fibrocartílagos. Son elementos interarticulares con función mecánica y propioceptiva. Destacamos los meniscos, el rodete glenoideo, el femoral triangular y el fibrocartílago triangular. Se componen de fibrocondrocitos que sintetizan y mantienen la matriz. Y las fibras de colágeno predominantes son las tipo 1 y se disponen de manera anisotrópica. Respecto al tratamiento, las lesiones pequeñas y estables pueden cicatrizar espontáneamente y no extenderse la rotura. En cambio, lesiones mayores, lesiones sintomáticas con riesgo de agravamiento y en localizaciones con capacidad de cicatrización, se puede optar por la sutura. Y estas serían las cosas más importantes a tener en cuenta en la fisiopatología de las partes blandas. Espero que sirva de vuestra ayuda. Muchas gracias por su atención.